Imagina encontrar un libro que nadie, en más de 600 años, ha logrado leer. Un libro lleno de plantas que no existen, mapas de mundos que no están en ningún atlas, mujeres bañándose en líquidos verdes conectadas por tubos imposibles, y un texto escrito en un idioma que no se parece a ningún otro en la historia humana. No es una novela, no es una broma, no es una leyenda urbana. Existe, se puede tocar, está guardado en una biblioteca real, y hasta hoy nadie sabe con certeza qué dice. Ese libro es el manuscrito de Voynich. Antes de comenzar, quiero darles la bienvenida a mi nuevo canal. Aquí vamos a explorar juntos los misterios más intrigantes que la historia nos ha dejado. Documentos extraños, lugares olvidados, secretos que desafían la lógica. No es solo para mirar o escuchar, sino para pensar y cuestionar todo lo que aún no entendemos. Este es un espacio para el misterio, donde cada historia nos invita a adentrarnos un poco más en lo desconocido. El misterio comienza a principios del siglo XX, cuando un anticuario llamado Wilfrid Voynich compra un lote de manuscritos antiguos en Italia. Entre ellos encuentra un volumen extraño, escrito completamente a mano, con ilustraciones a todo color y un alfabeto que no reconoce. No hay firma, no hay fecha, no hay autor. Solo un nombre aparece en una carta antigua que venía con el libro Roger Bacon, un monje y científico del siglo XIII. Esa sola mención fue suficiente para encender la imaginación de medio mundo. El misterio comienza a principios del siglo XX, cuando un anticuario llamado Wilfrid Voynich compra un lote de manuscritos antiguos en Italia. Entre ellos encuentra un volumen extraño, escrito completamente a mano, con ilustraciones a todo color y un alfabeto que no reconoce. No hay firma, no hay fecha, no hay autor. Solo un nombre aparece en una carta antigua que venía con el libro, Roger Bacon, un monje y científico del siglo XIII. Esa sola mención fue suficiente para encender la imaginación de medio mundo. Durante décadas se creyó que el manuscrito podía ser medieval, pero no fue hasta 2009 cuando las pruebas de carbono 14 confirmaron algo clave. El pergamino fue fabricado entre 1404 y 1438, es decir, en pleno Renacimiento temprano. Esto descartaba a Bacon como autor, pero también confirmaba que el objeto no era un fraude moderno. El enigma era auténtico y además muy bien elaborado. Lo primero que llama la atención es el texto. Está escrito en un sistema que hoy se conoce como voynichés. No se parece al latín, al árabe, al hebreo ni a ninguna lengua europea conocida. Tiene su propia gramática aparente, sus propias reglas de repetición, estructuras que parecen palabras, frases y párrafos. No es un caos de símbolos al azar. Estadísticamente, se comporta como un idioma real, pero no coincide con ninguno. Luego están las ilustraciones, que parecen dividir el libro en varias secciones temáticas. Hay páginas enteras dedicadas a plantas, pero ninguna coincide claramente con especies reales. Algunas recuerdan vagamente a raíces, hojas o flores conocidas, pero siempre hay algo fuera de lugar. Proporciones imposibles, estructuras que no existen, combinaciones de partes que pertenecen a plantas distintas. Esto ha llevado a pensar que podría tratarse de una obra botánica codificada o incluso de un herbario simbólico. En otras páginas aparecen diagramas circulares que recuerdan a mapas astronómicos o astrológicos, constelaciones, zodiacos, estrellas conectadas por líneas. Pero nuevamente, nada encaja del todo con los sistemas conocidos de la época. Es como si alguien hubiera tomado el lenguaje visual de la astronomía medieval y lo hubiera reinterpretado bajo reglas propias. Y luego está la sección más desconcertante, decenas de figuras femeninas desnudas, sumergidas en líquidos de colores, dentro de tubos, piscinas, cámaras conectadas entre sí como si formaran un sistema hidráulico biológico. No parecen escenas eróticas, sino esquemas, algo entre anatomía, alquimia y fantasía, como si el cuerpo humano fuera parte de una máquina o de un proceso químico. Durante la Segunda Guerra Mundial, los mejores criptógrafos del mundo, los mismos que rompieron los códigos nazis, intentaron descifrar el manuscrito de Voynich. William Friedman, el padre de la criptografía moderna en Estados Unidos, pasó años obsesionado con él. Su equipo analizó patrones, frecuencias, estructuras. Llegaron a una conclusión inquietante. El texto no era un simple cifrado por sustitución. Si estaba codificado, usaba un sistema extremadamente avanzado para su época, con capas de transformación que no encajaban con las técnicas conocidas del siglo XV. Esto abrió dos grandes posibilidades. La primera, que el manuscrito esté escrito en un idioma natural perdido, una lengua que ya no existe, o que nunca fue registrada fuera de ese libro. La segunda, que sea un texto cifrado con un método tan sofisticado que parecía adelantado varios siglos a su tiempo.
Pero hay una tercera hipótesis, aún más perturbadora, que no signifique nada, que sea un fraude deliberado, un texto sin sentido, diseñado para parecer profundo, coherente y misterioso. Un lenguaje falso, creado para engañar a alguien poderoso y rico. En el siglo XV, los libros raros se pagaban a precio de oro. Un manuscrito indescifrable, atribuido a un sabio legendario, podía valer una fortuna. Sin embargo, esta teoría tropieza con un problema: el nivel de coherencia interna. El Voynich tiene reglas. Algunas palabras solo aparecen al inicio de párrafo, otras al final. Hay patrones gramaticales estables. Esto sería un trabajo monumental para un simple engaño, especialmente en una época sin computadoras, sin lingüística moderna, sin teoría de la información. En 2016, un grupo de investigadores usó inteligencia artificial para analizar el texto y encontró similitudes estadísticas con lenguas semíticas, como el hebreo. Propusieron que podía ser hebreo cifrado mediante un anagrama sistemático. Otros sugirieron que era una forma de latín abreviado extremo. Algunos incluso afirmaron haber leído fragmentos, interpretándolos como recetas médicas o tratados herbales. Pero ninguna de estas propuestas ha resistido el escrutinio completo de la comunidad académica. Cada vez que alguien cree haber resuelto el enigma, surge un detalle que no encaja, una estructura que rompe la traducción, una sección que no sigue las reglas, una ilustración que contradice el significado propuesto. El manuscrito siempre se escapa, como si estuviera diseñado para rozar la comprensión sin entregarse nunca del todo. También está el contexto histórico. El siglo XV fue una época de transición entre la magia y la ciencia, entre la alquimia y la medicina, entre la astrología y la astronomía. Los límites entre conocimiento, simbolismo y misticismo eran difusos. Muchos textos combinaban observación real con metáforas espirituales. El Voynich podría ser un producto extremo de ese mundo, un tratado esotérico que usa un lenguaje cifrado no para ocultar información militar, sino para proteger conocimiento considerado peligroso, sagrado o reservado a iniciados. Otra línea de investigación apunta a que el manuscrito podría ser una especie de enciclopedia privada, creada por un autor brillante pero excéntrico, que desarrolló su propio sistema de escritura para organizar su saber. Un genio solitario que inventó un lenguaje, una simbología, una cosmología completa, y que murió sin dejar la clave. El recorrido del libro también alimenta el misterio. Pasó por manos de emperadores, alquimistas, coleccionistas. Estuvo en la corte de Rodolfo II de Habsburgo, un monarca obsesionado con lo oculto, la astrología y las ciencias prohibidas. Se dice que pagó una suma enorme por él, convencido de que contenía secretos antiguos. Si un emperador creyó que ese libro valía tanto, es porque, al menos para su época, parecía auténtico y significativo. Hoy el manuscrito de Voynich se conserva en la Universidad de Yale. Está completamente digitalizado, cualquiera puede examinarlo, y sin embargo, cuanto más accesible se vuelve, más evidente es su resistencia a ser comprendido. Hemos pasado de lupas a supercomputadoras, de criptógrafos humanos a modelos de lenguaje, y el núcleo del enigma sigue intacto. Tal vez la pregunta más inquietante no sea ¿qué dice el manuscrito?, sino ¿por qué no podemos leerlo? ¿Qué nos revela sobre los límites del conocimiento? Un objeto creado por manos humanas, con tinta, pergamino, reglas internas, y aún así, opaco para generaciones enteras. Es una prueba de que la información puede sobrevivir al tiempo, pero el significado no siempre lo hace. El manuscrito de Voynich se convierte así en un espejo, un recordatorio de que la inteligencia, por avanzada que sea, no garantiza comprensión, de que pueden existir sistemas completos de pensamiento que, una vez cortada la cadena de transmisión, se vuelven irrecuperables. Lenguajes muertos, códigos sin clave, símbolos sin cultura que los sostenga. Quizá algún día alguien encuentre el patrón correcto. Tal vez una combinación de lingüística, historia, matemáticas y tecnología logre romper el muro. O tal vez no. Tal vez el Voynich esté condenado a ser lo que ya es, el libro que desafía a cada generación, el texto que demuestra que no todo en el pasado está destinado a ser descifrado. Y en ese silencio de significado, en esas páginas llenas de palabras que nadie entiende pero que claramente quieren decir algo, hay una idea poderosa. El conocimiento no solo se pierde cuando se quema un libro, a veces se pierde aunque el libro siga ahí, intacto, esperando a que alguien en algún momento vuelva a aprender a leerlo.